En ese sentido, se hace en la siguiente diapositiva un ejercicio de los plazos que tenemos y, digamos, exonerando el tema de los actos preparatorios que no están en su plazo no estipulado por el decreto de urgencia, y asimismo estos pueden ser muy variables según cómo se gestione la convocatoria. Podemos hacer un ejercicio de contar los días que podríamos tener si, bajo el proceso que habla de la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 034, empezara la convocatoria el día de mañana, ¿no? Si el día de mañana empezara la convocatoria, tendríamos como establece la norma 3 días para el tema de la convocatoria. Al día viernes una semana después, ya podría darse la suscripción del contrato. Es decir, que la norma estipula 3 días para la suscripción del contrato. Entonces, al 11 máximo tendría que estar suscribiendo el contrato, que nos da un aproximado de 11 días hábiles. En ese sentido, digamos, estaríamos a cerca de 4 días hábiles de la fecha límite que tenemos para la suscripción del contrato. Es por eso muy importante tener en cuenta los plazos que contempla la norma para poder realizar la contratación de manera oportuna. Cabe acá además mencionar, como se dijo al inicio, de que este cronograma, este ejercicio no considera la etapa preparatoria del proceso, que puede tomar 1, 2, 3 días, incluso podría ser más según cómo se gestione esta contratación. Finalmente, también cabe indicar que, según lo coordinado con Servir, la publicación en el portal de Perú Talento se sugiere que se remita como máximo a las 20 horas, a las 8 de la noche del día anterior, ya que esta publicación recién se realizará en el portal el siguiente día hábil. Asimismo, también cabe indicar, como ya se comunicó en el oficio múltiple 058, de que no existe impedimento en la norma para que los perfiles que, según la norma técnica aprobada por la resolución ministerial 043, empiezan, por ejemplo, en el segundo semestre de este año, tales como las intervenciones de jornada escolar completa o secundaria con residencia, no hay impedimento para que, a pesar de que tenemos una fecha límite al 17 de mayo, se pueda pactar el inicio del vínculo laboral desde la fecha en la que estipula la norma técnica, que podría ser 1 de agosto o en julio, etc. En ese sentido es muy importante dejar ello en claro, para que precisamente no haya ahí confusiones de que no se podría convocar, o por un lado que se tendría que convocar la plaza para que empiece ahora, que no tendría que ser así, o que hubiera algún impedimento para que las plazas puedan iniciar en la fecha prevista por la norma técnica. Esas son algunas de las consideraciones que creímos pertinentes poder dejar en claro para poder, por un lado, agilizar y por otro lado, resolver algunas dudas con respecto a las contrataciones de perfiles CAS en el marco de las intervenciones pedagógicas del Ministerio de Educación. También, posteriormente a esta asistencia técnica, se estará remitiendo un documento de preguntas frecuentes en los que se incluirá algún material que permita también digamos, facilitar la identificación de las plazas y las intervenciones que cada unidad ejecutora debe realizar. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar 10 minutos para que puedan realizar las preguntas que tienen acerca de esta breve exposición y podamos responderlas en la siguiente parte de esta exposición. Y bien, entonces, en ese sentido,
vamos a dar hasta las 3:50 para poder realizar las preguntas en el chat que vamos a ir recogiendo eh, y, y luego poder responder a ellas.
Hola, ¿qué tal? Bien, hemos recibido varios comentarios acerca de que ha habido, bueno, en primer lugar, por los problemas al inicio para muchos funcionarios y unidades ejecutoras de educación que no han podido ingresar, y luego porque se nos ha reportado que el enlace de YouTube al principio no tenía audio. Vamos a hacer una segunda, vamos a exponer los temas nuevamente para que así todos los asistentes, tanto en la plataforma Zoom como en la plataforma YouTube, puedan escuchar las ideas y las asistencias que queremos dar en esta exposición. Así que le doy el pase a Jimena Escobar para que, bueno, reinicie un poco la exposición que se estuvo dando hasta ahora. Hola Sergio, gracias. Sí, como bien dice Sergio, hemos tenido algunos inconvenientes al inicio para poder exponer el tema de la normativa. Creo que especialmente ese tema no se escuchó para las personas que están conectadas a YouTube. Entonces, vamos a volver a exponerla muy rápidamente para que tengamos en claro cuál es la normativa pertinente en este caso. Pasando muy rápidamente, como ustedes saben, este caso está suscitado a partir de la ley número 311/31, que, digamos, imposibilita a las entidades del Estado a contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa CAS. ¿Sí? Y en este marco, en la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia número 034/2021, se hace una excepción para las entidades comprendidas en el artículo 2 del decreto legislativo 1057 para que éstas puedan contratar servicios CAS justamente de forma excepcional hasta el 17 de mayo. ¿Sí? Lo importante para el tema de la contratación de estos servidores CAS sería que estos estén brindando servicios indispensables a la población, entre otros, ¿no? Ustedes pueden revisar más directamente el decreto de urgencia número 034 para ver cuáles son las causales, pero en especial para el tema de educación está relacionado al servicio final que se entrega al ciudadano. Además, estos contratos no pueden sobrepasar el 31 de diciembre, ¿sí? como plazo de contrato, y esta disposición presenta un cronograma aproximado para los procesos de contratación. ¿Cuáles son estos servicios relacionados a la entrega del bien final? En la exposición de motivos del DU 034, que es el que hemos estado viendo, en su numeral 3.9 señala que el caso del sector educación tiene como contratación priorizada todo el personal asociado a las intervenciones pedagógicas, ¿verdad? Que son las que brindan directamente el servicio final y que además cuentan con financiamiento programado, ¿sí? que se ha dado a través del artículo 41 de la Ley de Presupuesto, donde ustedes pueden revisar la lista de intervenciones priorizadas, intervenciones y acciones pedagógicas priorizadas, ¿sí? Y que son todas estas que ustedes pueden ver acá, donde además de las que ya conocemos, tenemos dos intervenciones nuevas, que son acciones comunes al PP 090 y Acompañatic, ¿sí? Y digamos, para mayores lineamientos sobre el tema de intervenciones, ustedes tienen el oficio múltiple número 044/2021 Minero, emitido por la SP. Ahí, Sergio. Ok. Siguiente, por favor. Sí, con respecto a la situación de las contrataciones de CAS en cuanto a las intervenciones pedagógicas del Minedu, según los reportes que tenemos del sistema Nexus, al viernes 23 de abril se tiene que aún solamente 2 regiones han sobrepasado el 80% de las contrataciones. Aún queda un 45% de contrataciones pendientes que hacer a nivel de todas las regiones y 17 de todas ellas tienen niveles de contratación menor al 60% de la meta establecida para las intervenciones pedagógicas. Es importante acá notar que este seguimiento se hace a través del sistema Nexus, por lo que también se solicita que se tenga bien poder actualizar oportunamente el sistema, así podemos también tener un seguimiento más preciso. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, por regiones, por intervención, bueno, vemos que todavía hay intervenciones
especialmente la intervención del fortalecimiento del uso de dispositivos electrónicos, llamado también Acompañatic, y las acciones comunes del programa presupuestal 090, aún tienen niveles de contratación bastante bajos, y en general aún hay varias intervenciones que tienen una brecha muy alta de contrataciones. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los aspectos claves a considerar para la contratación en el marco de la segunda exposición complementaria final del Decreto de Urgencia 034, un poco lo que hemos hecho es mapear la segunda exposición complementaria final que establece un procedimiento especial de contratación CAS. Siguiente, por favor. En ese sentido, este proceso contempla principalmente 4 etapas y una última etapa de registro, pero principalmente en esta diapositiva nos vamos a centrar en cuatro etapas que establece la disposición. La primera, que son las etapas que, digamos, se utilizan normalmente, pero que se da un marco especial también en parte por el plazo máximo hasta el 17 de mayo que tenemos para poder hacer las contrataciones por modalidad CAS. La primera etapa, que es la preparatoria, implica el requerimiento del área usuario y que además establezca la descripción del servicio y las competencias que debe tener el profesional a ser contratado. La norma no establece un plazo para esta etapa. En segundo lugar, una vez que los actos preparatorios están listos, se puede realizar la convocatoria de la plaza. Esta convocatoria requiere obligatoriamente ser publicada en el portal de Talento Perú, que es administrado por Servir. La norma estipula además que esto debe ser en simultáneo a la convocatoria realizada por la unidad ejecutora, que también debe ser publicada en el portal institucional de dicha unidad ejecutora, y esta etapa tiene un plazo de 3 días hábiles, según lo que estipula la norma. En la tercera etapa, que es el proceso de selección, se realiza una evaluación curricular, una entrevista personal, y los resultados deben ser publicados también en el portal institucional de la entidad. Y este proceso tiene un plazo de 5 días hábiles según el Decreto de Urgencia 034. Finalmente, con el proceso de selección terminado, en la última etapa del proceso es la suscripción del contrato, el cual tiene 3 días hábiles como plazo máximo, y la norma estipula además que si vencido el plazo, la persona seleccionada no suscribe el contrato por causas que se pueden imputar de forma objetiva a esta persona, se puede seleccionar a la siguiente persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente. Entonces, esta etapa tiene, como mencioné, 3 días hábiles de plazo. Hay una quinta etapa que es el registro, que también se estipula en la norma, pero que finalmente, en cuanto a lo respecto al plazo estipulado por el decreto de urgencia, que es hasta el 17 de mayo, se puede llegar a la etapa de suscripción del contrato hasta esta fecha máxima. Cabe decir además que el literal del numeral 3 del decreto de urgencia diga que la suscripción de los contratos puede realizarse hasta el 17 de mayo mismo. Siguiente, por favor. En ese marco, y teniendo en cuenta lo que se acaba de exponer acerca del proceso que estipula la norma, se ha realizado un pequeño ejercicio de un hipotético de si el día de mañana iniciaríamos la convocatoria, ¿cuánto tiempo tendríamos, según los plazos que estipula el decreto de urgencia, para poder suscribir el contrato? En ese sentido, si el día de mañana, que es martes 27 de abril, ya estaríamos publicando en nuestra unidad ejecutora, en nuestra institución, la convocatoria en el portal de Talento Perú, tendríamos 3 días para la convocatoria según lo que estipula la norma. Posterior a ello, el viernes 30 ya empezaría el proceso de selección, el cual tiene 5 días hábiles hasta el jueves 6 de mayo, y el 7 ya empezaría la etapa de suscripción del contrato, que tiene un plazo máximo hasta el martes 11 de mayo. Como ven, esta
estos plazos están bien ajustados porque ya solamente 4 días hábiles posteriores a ellos ya cae el 17 de mayo, que es nuestra fecha máxima. Y acá en este ejercicio cabe mencionar que no se está considerando la etapa preparatoria del proceso, ya que esta no cuenta con plazos estipulados y además, en ese sentido, puede tener un plazo variable de 1, 2, quizá 3 días, ¿no? Es importante considerar todo esto para empezar a, digamos, hacer el cronograma del proceso de convocatoria y contratación que debemos hacer en nuestras instituciones. Cabe además mencionar que para la publicación en el portal de Talento Perú se debe enviar como máximo o se sugiere que se envíe antes de las 8 p.m. del día anterior, ya que la publicación se realiza recién a partir del día siguiente hábil. Posterior a las 8 es posible que esta publicación no se realice el día siguiente, sino el día subsiguiente. Adelante, por favor. Asimismo, es importante indicar que, bueno, contemplando que las intervenciones pedagógicas del Minedu en muchos casos, y según lo que está también normado en la norma técnica aprobada por la resolución ministerial 043, muchos de estos perfiles empiezan en julio o agosto, ¿no? En el segundo semestre del presente año. Y sabemos que se han generado muchas dudas acerca del plazo de la fecha máxima de contratación, que es 17 de mayo, y si se podría convocar estas plazas que todavía empezarían en 1 o 2 meses. Al respecto, cabe mencionar que según disculpe, le pediría por favor a los que tienen el micrófono abierto, si pudieran cerrarlo para culminar la exposición. Muchas gracias. Y bien, con respecto a lo que establece la norma, el reglamento del decreto legislativo 1057, que es el que regula la contratación por modalidad de contratación de administrativo de servicios, no contempla esta normativa ningún impedimento para que la fecha de inicio del contrato, es decir, la fecha en la que se pacta que el vínculo laboral empiece, en este caso, según lo que la norma técnica establece, esperamos que estos vínculos, para el caso de algunas intervenciones, empiecen en julio o quizá en agosto. No hay impedimento para que esto sea diferente o posterior a la fecha de suscripción del mismo. Es decir, nosotros podemos hacer la suscripción de nuestro contrato hasta el 17 de mayo, pero la fecha pactada para el inicio del vínculo laboral se realizará como dicta la norma técnica en julio o agosto, según corresponda a la intervención en la que estamos contratando al personal. Acá por eso es también importante indicar que son principalmente 2 intervenciones cuyos perfiles CAS inician en el segundo semestre, que es la jornada escolar completa y la secundaria con residencia. Siguiente, bueno, eso sería todo con respecto a la exposición que queríamos dar el día de hoy. Ahora también entendemos que por digamos, lo ad hoc del proceso y de la misma emisión de las normas que han sido, bueno, sido imprevisibles y también reactivas según la situación que tenemos, pueden haber otras preguntas y respuestas que quizá, o mejor dicho, otras preguntas, otras dudas que no hayamos contemplado en esta exposición, así que ya hemos dado 10 minutos, no sé si quizá podemos dar 5 más para que se puedan plasmar las preguntas que han quedado de esta segunda exposición que hemos realizado, y posterior a ello les daremos respuesta esperemos, la mayoría de ellas, ¿no? Igual cabe también mencionar que como varios de nuestros procesos con las asistencias técnicas del Minedu, posteriormente a esta exposición se va a remitir una ficha de preguntas y respuestas donde daremos también respuestas a quizá otras preguntas que no hayan podido ser resueltas debido a lo corto del tiempo, ¿no? Entonces daríamos 5 minutos y ya pasaríamos a responder las consultas que tengan los asistentes, tanto en la plataforma Zoom como YouTube.
Bueno, vamos a pasar a contestar algunas de las consultas que se han hecho, tanto en esta sala como en YouTube. En primer lugar, se ha preguntado si se puede ratificar los contratos del año 2020 y quién es el responsable de opinar para su ratificación. A partir del 10 de marzo del presente año entró en vigencia la ley 31131, que es la ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, que es precisamente la norma objeto de esta asistencia técnica. En su artículo 4 establece que desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos de servicio son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. A partir del 10 de marzo, los contratos CAS vigentes a esa fecha y que no hayan sido suscritos por motivos de suplencia o necesidad transitoria adquirieron carácter de indefinido, de acuerdo al procedimiento de servir y de su informe técnico. No es necesario que se suscriban las adendas. Ahora, se ha preguntado también cuál es la finalidad de iniciar el vínculo laboral ahora cuando el personal empezará a laborar recién en agosto. El decreto de urgencia 034 establece como fecha máxima para que se suscriba el contrato, y acá se debe resaltar que estamos hablando, una cosa es el vínculo laboral que empezaría según lo que estipula la norma técnica, y otra es la suscripción del contrato que tenemos fecha límite al 17 de mayo. No ha fijado, este decreto de urgencia no ha fijado fecha máxima de inicio del vínculo laboral. Aunque el vínculo laboral inicie en agosto, se debe cumplir con la norma para que pueda habilitarse el registro en la IRS y se pueda pagar la remuneración del personal CAS contratado en el marco del decreto de urgencia. Se ha preguntado también, ¿qué pasará si se contrata con fecha de inicio posterior y en ese lapso de tiempo el contratado encuentra otra mejor oportunidad laboral e inicia labores en otro lugar? ¿Qué pasará con esa plaza? Si bien el decreto de urgencia 034 no ha regulado ese supuesto, una vez que el contrato CAS inicie, que es la fecha de inicio pactada, las inasistencias injustificadas por más de 3 días consecutivos se sujetan al régimen disciplinario de la ley 30057 y corresponderá a las secretarías técnicas del PAT en las entidades determinar la existencia de responsabilidad administrativa por inasistencia injustificada del servidor CAS que suscribió un contrato y no haya presentado una renuncia. Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que no hay marco habilitante para suscribir contratos CAS después del 17 de mayo del 2021. Se ha consultado también si las plazas que se han generado ya cuentan con los códigos en el sistema Nexus y AIRS, tomando en cuenta que el plazo vence el 17 de mayo para el registro. Al respecto, se debe decir que todos los puestos, con excepción de los psicólogos y coordinadores de innovación de la jornada escolar completa, ya cuentan con código AIRS. También se ha consultado, y esto tiene mucho que ver con la pregunta, con alguna pregunta que ya se tomó, que fue, ¿qué ocurre si se hace la convocatoria posterior al 17 de mayo? Respecto a indicar que el decreto de urgencia 034 solo permite suscribir contratos CAS hasta el 17 de mayo. Posterior a ello, no habría marco legal por el que pudiéramos hacer una contratación por modalidad CAS. En ese sentido, solo se podría guardar a las nuevas disposiciones que pueda dar el gobierno. Se ha consultado también si, una vez que ya hay ganadores CAS en el marco del decreto de urgencia 034, estos deben ingresar a la IRS. Al respecto, el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 3 de abril del presente año, dirigido a las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales, indican que se atenderán los requerimientos de aquellos nuevos contratos CAS suscritos en el marco del decreto de urgencia 034 hasta el 17 de mayo del presente año. En ese sentido, las entidades deben realizar sus requerimientos para habilitación de los registros CAS en la IRS como máximo hasta el 17 de mayo de este año.
Se ha consultado también qué pasa si los postulantes no cumplen con el perfil propuesto en la norma técnica e inclusive con la baja de perfil. Según la norma técnica de intervenciones, se baja el perfil en una segunda convocatoria según el anexo 3 y para la tercera convocatoria se solicita ante la dirección pedagógica a cargo de la intervención la opción de un perfil alternativo que debe ser remitido como propuesta por la misma unidad ejecutora. Otra pregunta que se ha hecho es si el contrato se realiza el 8º día, ¿ya podría iniciar sus labores el 9º día? Ya que en el caso de secundaria tutorial, nuestros estudiantes están sin docentes. Al respecto, la fecha de vigencia del contrato debe estar en concordancia con los cronogramas establecidos por la Resolución Ministerial 043 y su modificatoria mediante la Resolución Ministerial 0159. No se puede adelantar ya que el financiamiento se da en función a los citados programas. Se ha consultado también desde qué fecha debe correr el contrato y que asegure sus pagos de los formadores tutores. El presupuesto para el contrato de los docentes formadores está garantizado por 3 meses. Considerando que el contrato empieza el 1 de mayo, por ello el contrato de los docentes formadores puede comenzar a partir del 1 de mayo o cualquier fecha posterior, según lo que determine la convocatoria. También se ha hecho la pregunta desde la UGEL General Sánchez Cerro. No tenemos postulantes para primaria escolar, intercultural bilingüe, andino. ¿Podemos quitar algunos de los requerimientos para hacer más accesible la postulación? Y en ese sentido no se podría realizar tal acción porque se debe respetar los términos de referencia que están plasmados en la norma técnica de intervenciones, la que vamos hablando, la que fue aprobada por Resolución Ministerial 043. Si hay 2 plazas y un solo postulante, se puede elaborar un nuevo cronograma al día siguiente, ya que no se podría esperar que concluya la primera convocatoria. Respecto, sí debemos respetar muy estrictamente el proceso y los plazos de contratación establecidos por el Decreto de Urgencia 034, que están explícitamente determinados en su segunda disposición complementaria final y están plasmados de forma muy explícita, ¿no? Como para evitar dudas. ¿Cuál es el procedimiento al declarar desierta una convocatoria porque los postulantes no cumplen el perfil? ¿Cómo se hace para solicitar baja de perfil? Como se mencionó también en otra pregunta, la declaratoria de desierto lo realiza el Comité de Contratación CAS de la unidad ejecutora a través de un acta, y para la segunda convocatoria el perfil tiene una rebaja automática que se encuentra en el anexo 3 de la norma técnica aprobada por Resolución Ministerial 043. Para la tercera convocatoria se debe pedir la rebaja del perfil al área encargada de la intervención en el Ministerio de Educación. Finalmente, la última consulta que tenemos es muy aparte se pueden realizar los procesos CAS para la sede administrativa en virtud del Decreto de Urgencia 034. Al respecto, lo que podemos señalar desde el Minedo es que los procesos CAS que se han sustentado desde el Ministerio de Educación han sido los que están en el marco de las intervenciones pedagógicas. En ese sentido, y según también la exposición de motivos del Decreto de Urgencia 034, estos son los que podrían entrar en el proceso que establece la segunda disposición complementaria final. Con respecto a la sede administrativa, eso tendría ya que ser en consulta con el área legal de su entidad y con el área de recursos humanos, si es que aplicaría esta normativa. Son las preguntas que hemos podido contestar el día de hoy, las que quizás ya se están formulando recién ahora o quizás algunas que hayan quedado sin responder, las vamos a ir respondiendo con un documento aparte de preguntas y respuestas, como frecuentemente se hace en las asistencias técnicas del Ministerio de Educación. Solamente nos quedaría despedirnos y agradecer a todos los funcionarios por su presencia,
y esperemos que esta asistencia técnica pueda ser de ayuda para poder agilizar los procesos de contratación cada vez de las intervenciones pedagógicas y poder cumplir con los plazos que está dispuesto en el decreto de urgencia 034. Les agradezco a todos sus visitas, que tengan muy buenas tardes y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias, Sergio. Respecto al PPT, vamos a ver alguna forma de enviárselos, probablemente a través de correos electrónicos. Y por ahora, si tuvieran alguna consulta particular sobre algún tema muy específico, por favor, contacten a sus sectoristas para poder hacer las consultas debidas. Y el PPT se los vamos a enviar por correo. Por nuestra parte, creo que eso sería todo.
Gracias.